Feliz sábado a todos. Mi nombre es Rosmarie Ruiz Yo soy Jasmine. y somos de la iglesia de Hialeah Springs Spanish y hoy vamos a dar la lección de escuela sabática de jóvenes. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Inclinen sus rostros. Querido Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por otro sábado que tú nos has dado para adorarte y a descansar. Permite que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y claridad sobre la lección de hoy. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, la lección de hoy se titula La luz en la oscuridad y se centra sobre el libro de Isaías. Las profecías de Isaías vienen de un tiempo de tribulación en la historia judía. Amenazados por los poderosos imperios que las rodeaban, al perder su conexión con Dios, la nación de Judá entró en un camino descendente que terminaría en el exilio babilónico. Las profecías de Isaías advertían del juicio de Dios sobre las naciones circundantes y señalaban un tiempo más prometedor, cuando los judíos fuesen restaurados en su patria. Durante el exilio babilónico, estas palabras trajeron esperanza a los cautivos. Para los cristianos, las profecías de Isaías señalan no solo el regreso de Israel del exilio, sino también la llegada del libertador Jesús, que liberaría a la humanidad del exilio y de la esclavitud del pecado. La lección esta semana se centra en la esperanza y en cómo las promesas de Dios pueden traer esperanza en los momentos más sombríos de nuestra vida. Así es. Y la lección de esta semana, como había dicho Ari, habla de Isaías capítulo 11, versículo 1 al 9 y capítulo 40, versículo 28 al 31. Podemos ver en el capítulo 11 cómo Isaías presenta al Mesías empoderado por el Espíritu Santo con sabiduría, comprensión, conocimiento y temor del Señor. Y ese es nuestro Salvador, Jesús. Podemos leer versículo 1 al 2 que nos dice: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En los versículos 6 al 9 de Isaías capítulo 11, dice: Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las vid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Para mí, estos versículos son bien interesantes. Y la idea de que los animales domésticos mansos vivieran en armonía con los animales salvajes como leones y osos es bien sorprendente para nosotros pensar, ¿verdad? Y especialmente para los que vivían en la época de Isaías. Estos animales salvajes de verdad que amenazaban frecuentemente. Para que Isaías no escribe esto, que viene de Dios, no de verdad que no ilumina cuando nuestro Salvador venga a salvarnos y nos lleve a nuestro hogar para siempre, cuando no habrá más muerte ni tristeza, nada de violencia, ningún pecado, al fin será feliz cada uno de nosotros con Dios. Y en el capítulo 40 de Isaías, el Señor ofrece una reconfortante promesa de esperanza para su pueblo quebrantado. Podemos leer en los versículos 28 al 31 de Isaías capítulo 40, que dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! ¡Qué bellas palabras! La fuerza humana falla y todos sabemos eso, incluso en su mejor momento. Solo Dios puede proporcionar la fuerza necesaria para los desafíos de la vida. Quería compartir algo interesante con ustedes. ¿Sabían que las profecías de Isaías provienen de algunas de las horas más oscuras de la historia judía? De una época en que Dios parecía haber abandonado a su pueblo. Los invasores extranjeros amenazaron a la nación de Judá. Mucho después de la época del profeta histórico Isaías, sus profecías adquirieron un significado más profundo cuando la nación entró en su época más oscura, la época en que Jerusalén fue capturada por las babilonias y su pueblo fue llevado cautivo. Pero a través del profeta de Dios llegó un mensaje de esperanza para el futuro, como una pequeña vela preparando en la oscuridad. Llegó la promesa de que algún día terminarían los años de exilio y cautiverio. El pueblo de Dios sería restaurado a su tierra. Pero las profecías de Isaías esperaban algo más que un regreso del exilio. Señalaron hacia un libertador venidero que habría mucho más que proporcionar libertad a los cautivos exiliados. Ellos predijeron la venida de un Mesías que liberaría a la gente de la esclavitud del pecado y la desesperación. Cuando las cosas estaban en su peor momento, Dios le dio a su pueblo la esperanza de una liberación definitiva. Amén. Amén. Hay una historia, un cuento que se relaciona con esto y cuenta. Durante 7 años y medio, el general americano Robbie Risner estuvo prisionero en condiciones terribles en un campo de prisioneros de guerra vietnamita. Mantenido en confinamiento solitario, cortado de cualquier comunicación con prisioneros en casa, hambrientos, golpeados y torturados, luchó por aferrarse a su cordura. Al principio, durante el tiempo que Risner estuvo en prisión, notó un respiradero en el suelo de su habitación y luchó para quitarle la rejilla. Estirándose en el suelo en su vientre, fue capaz de asomar la cabeza y abrió un poquito. ¿Y qué es lo que vio? No es un secreto túnel de escape, pero un agujero de tamaño de un lápiz en los ladrillos y mortero. A través de ese agujero pudo ver un solo brizna de hierba. Era el único ser vivo, brillante y colorido en un gris mundo de ladrillo y piedra. Era el único signo de vida y esperanza, y cada día Krishna lo miraba, dibujando fuerza de esta pequeña visión del mundo exterior. Cuando estamos desanimados, cuando las cosas van mal, las cosas más pequeñas pueden darnos esperanza. Podría ser una simple hoja de pasto, como lo fue para Risner en su celda de la prisión. Podría ser una palabra de ánimo de un amigo, un versículo bíblico, un recuerdo de alguna ocasión cuando las cosas eran mejores, unido a la promesa de que algún día volverían a estarlo. Para el pueblo de Dios, en los momentos tenebrosos de la opresión y el cautiverio, las promesas de una patria restaurada y de un libertador que vendría a liberarlos mantenían viva su esperanza. Esa misma esperanza en Jesús, nuestro libertador, puede animarnos incluso cuando las cosas están en su peor momento. Ahora, para el contexto y trasfondo, queremos compartir 3 puntos importantes que podemos aprender de la historia de hoy. El primero es que el periodo histórico en que vivió Isaías ocurrió al menos 200 años antes del exilio babilónico, pero las profecías del libro de Isaías apuntan a este periodo y son muy relevantes para la experiencia que pasaron los judíos durante esos años. El segundo es que los primeros libros de la Biblia están llenos de historias de victoria y triunfo. Dios promete que Israel triunfará sobre sus enemigos y que le dará la victoria, como cuando se establecieron en la tierra de Canaán y expulsaron a los cananeos.
Su comprensión del pacto con Dios era que ellos adorarían a Dios y Él los bendeciría y los protegería. Y el tercer punto es que cuando se encontró vencido, el pueblo de Dios le preguntó si Dios lo había abandonado. Isaías y los demás profetas estaban ahí para advertir que el sufrimiento era parte del plan de Dios para llevarlos de vuelta a una relación fiel con Él, que es lo más importante para nosotros. Pero también para tranquilizarlos con la esperanza de que los tiempos difíciles no durarán para siempre. Cuando pasamos por momentos difíciles, cuando estamos desesperados y desanimados, nosotros también quizá cuestionamos nuestra relación con Dios y preguntamos si todavía se interesa por nosotros. Pero es muy importante recordar que Él nos dará sentimientos positivos y la victoria sobre el pecado. Al observar la de que Dios le dio a su pueblo, podemos ver que siempre hay algo para aprender del sufrimiento y que Dios siempre promete una salida. Lo más importante de todo es que podemos ver que las Escrituras señalan a Jesús como el que finalmente nos librará de todo sufrimiento. Eso fue verdad 700 años antes de su nacimiento y hoy es tan cierto como entonces. Amén, amén. Para resumir la lección, el pueblo de Dios en la Biblia pasó por momentos difíciles y el pueblo de Dios hoy, tú y yo, también pasamos por momentos difíciles. La Biblia no nos promete que la vida será fácil ni que todo saldrá siempre bien, solo porque somos cristianos. De hecho, Jesús dijo, afrontarán aflicciones, y él dice eso en Juan 16:33, pero también dijo, pero anímense que yo he vencido al mundo. La promesa de la venida del Mesías era la esperanza que brilló en la oscuridad para los judíos en tiempos antiguos. Y es la misma promesa que nos alienta hoy. Sabemos que Él ya ha venido y ha demostrado ser un Dios de amor y de poder al morir por nosotros y resucitar. Ahora, nuestra esperanza anhela la segunda venida, cuando las promesas de Dios para Israel y para todo el pueblo se cumplirán completamente. Podemos confiar en que Jesús le dará esperanza a nuestra vida hoy y una esperanza aún mayor de una tierra nueva, cuando ya no experimentemos las pruebas y los problemas que tenemos en la actualidad. Wow, qué bello. Y ahora en esta en esta parte de la lección se llama ¿qué piensas? Y le quiero preguntar a Ari, cuando las cosas no te van muy bien o, tú sabes, normalmente, ¿qué haces si no te están yendo las cosas bien? ¿Hablas con alguien sobre lo que te está pasando? ¿Oras? ¿Te preocupas? ¿Imaginas un momento en que las cosas mejorarían? ¿O tratas de lidiar con la situación que tienes? ¿Qué haces, Ari? Bueno, esa es una buena pregunta. Para serte completamente honesta, lo primero que yo hago es estresarme. Y es algo natural y es un instinto mío al ver una situación difícil. Me lo veo y me estreso, pero después de ya ver qué tengo que hacer, pienso que necesito decirle a alguien y quién mejor decirle que a Dios. Y le oro a Él y le doy mi confianza y sé que Él me va a ayudar a enfrentar lo que yo tengo que hacer, cualquier situación difícil que, que va a ser y así eso me ayuda mucho. Sí, yo también creo lo mismo, Rosemary, porque como humanos, lo normalmente que podemos hacer primero es estresarnos, estamos preocupados, no sabemos lo que vamos a hacer, pero después, como cristianos, sabemos que tenemos una esperanza, tenemos fe en alguien que lo puede todo, que puede con lo imposible. Amén. Y solo tenemos que orar, hablar con un amigo y orando juntos, porque cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Amén. Y es importante, como dije, para recordar que entre todo lo que sucede en este mundo, en nuestras vidas, Jesús tiene el control y es la luz en nuestra oscuridad. Y como dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y con esas bellas palabras concluimos la escuela sabática de esta mañana. Pero antes de terminar, vamos a orar juntos. Oremos.
Querido Jesús, gracias porque podemos estar aquí juntos estudiando tu lección en esta bella mañana. Sé con cada uno de los que están en la iglesia, con la programación, lo que están escuchando en toda la parte del mundo. Ayúdanos a recordar que tú eres la luz en la oscuridad y que tú estás en control de todo, Señor Jesús. Estamos pasando momentos difíciles y se ven muy oscuros, Señor. No sabemos lo que va a pasar próximo, pero confiamos en ti, sabemos que tú sí sabes y que si confiamos en ti, tú nos dejarás llegar al otro lado. Gracias, Señor. Cuídanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado. Feliz sábado.